Localizar a los cabecillas en las áreas bases de cada región a través de operaciones de acción ofensiva, no sin antes contar con un entrenamiento y capacidad de combate suficiente. Este era el propósito inicial con el que fueron creados los grupos especiales Delta de la Brigada 16 que fueron activados en 2004 y operaron entre 2005 y 2008 en Casanare. Casi 2 décadas después, la JEP investigó y descubrió que este objetivo inicial no se cumplió. Y por el contrario, los militares que integraron estos grupos especiales desaparecieron forzadamente y asesinaron ilegítimamente a civiles, entre los que había menores de 18 años, para presentarlos como bajas en combate. Para el 2004, en Casanare, como parte del despliegue territorial del Ejército Nacional, se crearon 3 unidades especiales Delta en la Brigada 16, siguiendo una directriz del entonces comandante del Ejército, el mayor general retirado, Martín Orlando Carreño Sandoval. La decisión se tomó en medio del pulso entre el Estado colombiano con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las FARC-EP, que trataban de tomar el control del 10º departamento más grande en extensión territorial y uno de los más biodiversos de Colombia. En este contexto de intensa confrontación, el ejército desplegó una nueva estrategia militar que incluyó la creación de equipos militares de alta precisión y reacción rápida, capaces de dar sendos golpes contra los grupos armados ilegales. Así nacieron los grupos especiales Delta 4, Delta 5 y Delta 6, que se distinguieron de otras unidades militares porque combinaban inteligencia, entrenamiento, personal y eran dotados con mejores vehículos y armamentos. Los grupos especiales de la Brigada 16 se desplegaron en terreno en 2005. Los soldados que reportaban más bajas, aquellos que eran calificados como los mejores soldados, fueron llamados a conformar los grupos Delta. Se trató de uniformados que venían de los batallones de contraguerrilla 23, 29 y 65. Muchos de ellos tenían acceso a información de inteligencia que recopilaba la brigada y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Por orden del comando del ejército, los grupos Delta estaban bajo el mando de los comandantes de las unidades militares. En este caso, de la Brigada 16, que para la época de los hechos fue comandada por el entonces coronel Henry William Torres Escalante. Fue él quien los manejó directamente y los adscribió a su línea de mando por la misión que tenían de dar operaciones de alto impacto. El Delta 6 pertenecía al BCG número 65, el Delta 5 al BCG número 29 y el Delta 4 pertenecía al BCG número 23. El grupo Delta 4 fue comandado por el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Rincón, quien también conformó el Gaula Casanare y la sección de inteligencia de la Brigada 16 entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. Por su parte, el subteniente Samir Humberto Casallas Valderrama comandó aquel Delta 4 entre noviembre de 2005 y noviembre de 2007. Dentro de la mentira tan grande, que ayer hacía alusión aquí el señor magistrado, que cómo estaban ubicados, estaban de frente y los disparos fueron así como lo dijimos, donde cayeron. Me acuerdo tanto que en la reconstrucción la fiscalía dijo, no, es que aquí no es el sitio, aquí no fue, ustedes los trajeron, los colocaron. No, ahí fue el sitio, o sea, todo realmente fue ahí en ese sitio, doctor. Y las armas tenían sus cargables, las armas fueron accionadas para, pues obviamente, que cuando llegara el tema de levantamiento pudieran evidenciar que había habido un combate. El Grupo Especial Delta 5 contó con la participación del teniente retirado del Ejército, Edwin Leonardo Toro Ramírez, quien por los resultados operacionales que había presentado en la brigada, comandó esta unidad táctica entre octubre de 2005 y abril de 2006. El cabo y yo tomamos la decisión de que lo íbamos a dar de baja. Lo sacamos hasta el punto ese donde había me acuerdo que había como una cerca y había un pedazo como para adentro donde quedaba un llano grande. Estaba la camioneta así, el muchacho no se quería bajar del carro. Yo lo bajé a la fuerza. Cuando lo fui a bajar a la fuerza, el cabo Pérez estaba como de aquí donde está el doctor, pero como los fusiles de nosotros eran fusiles M4 con mira láser, entonces el cabo le apuntó, él estaba prendido de los pies míos
Cuando yo lo bajé y el cabo le disparó y ahí quedó, si es esa baja de la que le estoy hablando. El Grupo Especial Delta 6 estuvo al mando del teniente Andrés Avilés Medina y del sargento primero Henry Úsuga. Entre julio de 2005 y octubre de 2007, este delta fue comandado por el teniente John Alexander Suancha Florian, quien posteriormente pasó a pertenecer al Gaula Casanare. Los grupos Delta presentaron como muertos en combate a campesinos y jóvenes trabajadores. Es decir, las víctimas principales fueron civiles. Ciudadanos que eran señalados por la Oficina de Inteligencia de la Brigada 16 de pertenecer a grupos armados, perseguidos y asesinados a partir de labores de inteligencia. Tal y como lo describe la segunda modalidad del patrón macrocriminal del subcaso Casanare del caso 03, asesinatos y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Después de que el ejército colombiano usó información falsa de organismos de inteligencia proveniente de la Brigada 16 y del extinto DAS para señalar personas y usar guías o cooperantes, los Delta iniciaban sus operaciones militares para llegar hasta las viviendas de las víctimas. Allí las extraían y ejecutaban, sin que mediara combate alguno. La documentación de las misiones tácticas que hacían los Delta era alterada por miembros de la Brigada 16. Esto incluía radiogramas, órdenes de operaciones, entre otros. Esto se hacía para disfrazar de legalidad estas acciones. Pertenecer a los grupos especiales Delta sirvió como incentivo para los soldados. Integrarlos suponía estar acantonados en la brigada y, en algunos casos, cerca de sus familias. En los Delta, además, se popularizó la práctica de concertar declaraciones entre quienes participaban en los hechos de muertes ilegítimas. Muchos eran designados por sus comandantes para declarar ante la justicia, tras ser seleccionados por turnos aleatorios o por el número de investigaciones que tenían abiertas para ese entonces. La JEP estableció que los grupos especiales Delta consolidaron un sistema con roles, determinados por una logística y una división del trabajo criminal. Así fue como a estas unidades especiales llegaron mayoritariamente soldados que habían obtenido previamente un mejor desempeño en la obtención de falsas bajas en combate en los batallones de contraguerrilla. Precisamente a través del subcaso Casanare, la JEP estableció que bajo la comandancia del mayor general retirado, Henry William Torres Escalante, se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región del oriente del país. Cuando Henry William Torres Escalante dejó ese cargo en junio de 2007 y fue sucedido por el coronel retirado del ejército, Cipriano Peña Chivatá, empezó a disminuir el número de resultados presentados. Esta reestructuración de los Delta, además, empezó cuando se produjeron las primeras investigaciones y capturas de integrantes del Gaula Casanare, también adscrito a la Brigada 16 que, aunque tenía la función de prevenir y combatir las extorsiones y secuestros que se presentaban en la zona, terminó convertido en un instrumento militar que se dedicó a presentar ilegítimamente bajas en combate. Pese a los cambios, los casos se siguieron presentando, tal como ocurrió en enero de 2008, cuando se reportaron los asesinatos de Domingo Pascual Ochoa y Holman Alirio Pachón, quienes fueron asesinados por el Grupo Especial Delta 5 en una carretera del Casanare, cuando las víctimas esperaban un bus para trasladarse a sus lugares de trabajo. Entre 2005 y 2008, algunos integrantes de la Brigada 16 cometieron crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida y de lesa humanidad de asesinato de 296 personas, entre estas 8 mujeres y una persona con orientación sexual e identidad o expresión de género diversa. Como los grupos especiales Delta podían operar en toda la jurisdicción de la Brigada 16, tenían la posibilidad de desplegarse operativamente en 19 municipios de Casanare, 4 de Boyacá y en otros circunvecinos. De esta forma, el primer falso positivo que los grupos Delta perpetraron tuvo lugar el 23 de enero de 2006 en Labranza Grande, Boyacá.
unas pocas semanas después de que Torres Escalante asumió la comandancia de la Brigada 16. El 1 de abril de 2006, integrantes de los Delta 4 y 6 asesinaron al joven Jair Tarache Cruz. La operación se dio después de que los militares salieron de la finca de su padre, en Pore. El hombre se resistió a irse con ellos porque no tenían una orden de captura en su contra. Durante su regreso a la brigada, los militares se encontraron con su hijo, a quien decidieron llevarse. Meses después, el 13 de agosto, Freddy Alexander Sanabria salió de una fiesta para llevarle una porción de comida a un vecino. En el camino fue interceptado por integrantes del Grupo Especial Delta 4 para ser detenido, golpeado, asesinado y presentado como una supuesta baja en combate con la guerrilla. Además de estos hechos ilustrativos, los Delta también solían deshacerse de la documentación de las víctimas para dificultar su posterior identificación. Incluso llegaron a colocarles chalecos con proveedores a los cuerpos de las víctimas para dispararles y hacerlos pasar como bajas en combate. Y en otros casos, como confesó Faiber Amaya, integrante de uno de los grupos especiales, dispararon armas con las manos de las víctimas para dejar rastro de pólvora en su cuerpo. Los grupos especiales Delta desempeñaron un rol fundamental en la organización criminal que se orquestó al interior de la Brigada 16 del Ejército Colombiano, en Casanare, entre 2005 y 2008. Gracias al trabajo que la JEP ha hecho en esta zona desde 2018, decenas de víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional podrán saber en esta audiencia de reconocimiento más detalles de cómo funcionó esta red militar en el conflicto armado.